Muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí con nosotros en esta conferencia de formulación de políticas. Le voy a ceder la palabra al arquitecto Eddie Popa, el coordinador general de planificación. Muchas gracias, arquitecta Lilian. Pues buen día, les externo un saludo a las respetables autoridades y planificadores de las unidades ejecutoras y académicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También le externo un saludo muy especial y agradecimiento al maestro Juan Fernando Molina Mesa, quien será nuestro expositor el día de hoy. Por temas de señal y optimizar la comunicación, apagaré mi cámara y seguimos acá en comunicación. Y pues bueno, es un gusto compartir con ustedes estos espacios que la Coordinadora General de Planificación, con el interés de ejecutar el Plan Estratégico USAC 2030, en el cual se indica que se debe velar porque se lleve a cabo un proceso permanente de capacitación dirigido a todos los miembros de los consejos de planificación universitaria y demás personal de la universidad. De esta cuenta se está desarrollando un programa de capacitaciones dirigido a planificadores de unidades académicas y administrativas y a personal de la universidad en general. Por lo que en mi calidad de coordinador general de planificación me complace presentar el día de hoy la segunda conferencia de un ciclo de capacitaciones que tenemos programadas para el segundo semestre de este año. Recordemos que una buena planificación debe tener coherencia con las políticas universitarias para alcanzar los objetivos de desarrollo académico, así como el cumplimiento de la misión institucional. Por esta razón, ya se han dado a conocer en eventos de planificación varias de las políticas universitarias vigentes y pues en esta ocasión tendremos la exposición de formulación de políticas, para lo cual me permito compartirles que esta reunión estará siendo grabada y posteriormente se subirá al canal de YouTube de la Coordinadora General. Les solicito también se sirvan mantener apagados sus micrófonos y cámaras para lograr una mejor transmisión. Debe inscribirse en el link que aparece en el chat. Yo creo que ya lo han subido los compañeros asesores. Y usando el chat pueden plantear preguntas y al finalizar también tendremos un periodo o un espacio de preguntas o comentarios que deseen realizar. La exposición del día de hoy estará a cargo del maestro Juan Fernando Molina Mesa. Dentro de su amplia trayectoria podemos mencionar que cuenta con una maestría centroamericana en administración pública, con énfasis en formulación y administración de proyectos de desarrollo en el Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP, Costa Rica. También cuenta con la licenciatura en Sociología de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es miembro del Colegio de Abogados y Notarios en el área de Ciencias Sociales. De su experiencia profesional en la Secretaría de la Paz, fue presidente de la Comisión Nacional de Resarcimiento en el Programa Nacional de Resarcimiento. Fue director de investigación, monitoreo y seguimiento de los acuerdos de paz. Coordinó el informe Los Acuerdos de Paz, una reflexión 15 años después. En la Secretaría Privada de la Presidencia fue consultor en el programa Fortalecimiento de la Presidencia de la República, la Secretaría Privada de la Presidencia de la República de Guatemala. Diseñó una guía metodológica que defina los objetivos del proceso de transición de gobiernos, sus componentes y diferentes etapas. En la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la Escuela de Ciencia Política, a la fecha es docente e investigador, director del Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales y director de la Unidad Académica. En el Centro de Estudios Urbanos y Regionales, CEUR, ha sido investigador principal, investigación publicada, representación política de las regiones de la República de Guatemala, una propuesta para el debate. En la Escuela de Trabajo Social, en el Departamento de Posgrado, fue catedrático en el área de posgrado en las maestría en formulación y evaluación de proyectos sociales en el desarrollo humano y local y cooperación internacional y en formulación y evaluación de proyectos para el desarrollo social, asesor y revisor de tesis. En Universidad Galileo, en la Facultad de Ciencia y Tecnología, en el área de Administración Pública. A la fecha es catedrático en las maestrías en Administración Pública presencial y virtual y en el área de licenciatura de Administración Pública presencial y virtual.
En la Universidad Rafael Landívar, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, fue director de la Maestría en Ciencia Política y coordinador del proyecto Red Universitaria de Estudios para la Democracia, OEA, capítulo Guatemala UPD, OEA, responsable de la investigación, capítulo Guatemala para el tema de la descentralización, poder local en Colombia, Chile y Guatemala. Dentro de sus publicaciones realizadas podemos mencionar su tesis de licenciatura con el tema El proceso de transición a la democracia y el pensamiento sociodemócrata en Guatemala, Guatemala USAC SP en el año 92. Su tesis de maestría, Impacto de las políticas públicas hacia la población desarraigada en Guatemala, Costa Rica y CAP en el año 93. Coautor del libro Descentralización, Municipio y Participación Ciudadana en Guatemala, Chile, Colombia, Organizaciones Estados Americanos, Colombia. Coautor del libro Reformas Políticas en América Latina, Gobernabilidad Democrática y Reformas Políticas en Guatemala, Fundación Conrad Adenauer, CAS, sede en Brasil en 2004. Autor del libro Representación Política en las Regiones Oficiales de la República de Guatemala, una propuesta para el debate, Universidad de San Carlos de Guatemala, en el Centro de Estudios Urbanos y Regionales. Artículo en revistas Reforma Política en Guatemala, una propuesta para el debate, en revista Análisis Político, ¿qué nos falta por hacer en Guatemala? Fundación Conrad Adenauer, sede Guatemala, julio a septiembre, volumen 1 en el año 2007. Retos y desafíos de la transición democrática en Guatemala, en la revista de la Universidad de San Carlos de Guatemala, abril-julio, número 4 en el año 97. Maestro Juan Fernando Molina Mesa, desde ya le agradezco haber aceptado la invitación para ayudarnos a fortalecer en el tema de cómo formular políticas. Esperando que la conferencia sea de mucho provecho para los asistentes, lo dejo en el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias. Bienvenido, muy buen día, maestro. Buen día a todos y a todas. Siempre es un placer y un agrado compartir con colegas de la Universidad de San Carlos. Me han pedido hablar sobre formulación de políticas. Quisiera que me pasaran a la siguiente filmina, por favor. Este es el contenido general. Voy a hacer como que una pequeña explicación general. Después voy a tratar el tema sobre el acercamiento al concepto de política pública. Luego sobre las características de calidad que debe de tener una política pública. Luego, ¿qué es un problema público? Luego ya una definición de política pública y por último una evaluación de las políticas públicas. A la arquitecta Lilian Santizo le sugerí que para poder dinamizar mi plática voy a trabajar con la siguiente metodología. Voy a presentar durante 20 minutos, luego voy a hacer un breve receso de unos 5 minutos para que ustedes pregunten, comenten y luego retomo yo la presentación donde la dejamos. ¿Para qué? Para que al final podamos ir compartiendo el contenido, porque el tema sobre políticas públicas es un tema tan amplio y tan interesante que ustedes con su experiencia pueden poner en la mesa varios puntos que nos puede interesar discutir. Así que con su permiso voy a comenzar con mi timer, 20 minutos, y luego voy a exponer. Siguiente filmina, por favor. Vamos a trabajar el día de hoy sobre los aspectos relacionados con el tema conceptual sobre políticas públicas.
Y hay un punto muy importante que siempre hay que ponerlo sobre la mesa. ¿Cuál es la diferencia entre política, la política y las políticas públicas? ¿Qué es un problema público? ¿Cuáles son las características de calidad de una política pública? La definición de política pública en el marco de país. ¿Por qué se gestiona el Estado por políticas públicas? Y además un punto muy importante que muchas veces lo dejamos a nivel marginal, es el tema sobre la evaluación de políticas públicas, que yo creo que ese es un tema bastante importante. Siguiente, por favor. En el punto número 2 que yo quiero tratar con ustedes es el acercamiento al concepto de política pública. Bueno, como es una charla, digamos, que académica, decidí poner pues esta filmina indicando que Harold Laswell en 1951 fue el primer académico que abordó el concepto de política pública y la articuló al tema del área de ciencia política y las decisiones de gobierno o acciones públicas. Bueno, y entonces, entrecomillado, dice el conocimiento del proceso de la política y en el proceso de la política. Buscó articular sistemáticamente ciencia interdisciplinaria y decisión democrática de gobierno. Y pues este programa pretendió ser una respuesta a la fragmentación de las ciencias sociales y la necesidad de mayor conocimiento por parte del gobierno en sus decisiones públicas. A lo largo de 1951 para la fecha, yo creo que el concepto de política pública se ha venido desempeñándose de una manera interesante, más que todo a finales del siglo pasado, inicios del presente siglo, porque la política pública tiene un rol muy importante en el fortalecimiento de la democracia, en la generación de capacidades tanto dentro del Estado como por parte también ya de la ciudadanía como tal. O sea, entonces el ámbito de la política pública tiene un rol en este siglo de una manera bastante interesante. Siguiente, por favor. Como parte, como ya les dije yo en la presentación anterior, esa diferencia entre la política y las políticas públicas. Política es hacer política, hace referencia al juego cotidiano de actores por espacio de poder e influencia. Polity es la institucionalidad, se refiere al ámbito de gobierno y a la distribución de poder en la sociedad. Y la política pública son los procesos, acciones, decisiones o omisiones por parte de los distintos actores involucrados en los asuntos públicos. Bueno, pero si yo uno esas grandes diferencias entre la política y las políticas públicas, me tengo que dar cuenta que la dinámica de las políticas públicas va muy relacionado con el juego de actores por espacio de poder e influencia. Digamos, cuando se arma una política pública, es una decisión política y es una decisión técnica, pero es una decisión técnica política. ¿Para qué? Para lograr que a través de esa política pública pueda hacer incidencia en la sociedad. Ahorita vamos a ver poco a poco estos temas. Siguiente, por favor. Dice,
Las políticas públicas son los elementos de un proceso más amplio de regulación política y de legitimidad en la sociedad. Esto quiere decir que no se pueden ver las políticas únicamente como un conjunto de estrategias organizacionales, sino que es necesario ir más allá de esto para mostrar que las políticas públicas son un elemento de participación política que interactúa con las formas tradicionales de participación política. Miren, este es un tema, yo creo que bastante relevante. ¿Por qué? Porque cuando se genera una política pública, se quiere legitimar ante la sociedad lo que el Estado está haciendo. Se quiere trabajar por un problema social, por un problema económico, por un problema político, por un problema cultural que está en la sociedad y que el Estado está en la obligación de poderlo resolver. Pero ese poder resolver se puede mitigar o se puede eliminar totalmente. Entonces, ese es el papel de las políticas públicas. Pero aquí dice algo muy interesante, porque dice que las políticas públicas no hay que verlas como un conjunto de estrategias organizacionales, sino que hay que ir más allá. Es un tema de participación. En el mundo contemporáneo de ahora, en el siglo XXI, el tema de la gestión pública juega un rol muy importante, el tema de la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque ya no se le tiene que ver como un actor pasivo, sino que un actor que está involucrado en el proceso de ejecución, en el diseño, ejecución y evaluación de la política pública. Siguiente, por favor. En esta perspectiva permite vincular las políticas públicas a las dinámicas y a los actores de la política y a los procesos e interacciones que participan en la formación y evaluación de la política, es decir, cómo se gobiernan las sociedades humanas. O sea, algo que yo les estaba diciendo en la filmina anterior, que una de las virtudes o de las características de la política pública es que una política pública indudablemente tiene que incidir en la población objetivo. Una política pública, para que incida positivamente, no solo se tiene que trabajar con términos de eficiencia y eficacia, sino que también el tema del contexto sociopolítico de país hay que manejarlo muy bien. Hay que saber estadísticas sobre lo que yo pretendo resolver. Digamos, tema de educación, tema de salud, tema de seguridad, etcétera. Siguiente, por favor. En el punto número 3 dice las características de calidad que deben de tener una política pública según Stein y Tomasini. Bueno, entonces aquí vamos a ver varias variables que yo creo que son importantes. Terminando con estas variables, voy a hacer un parón. Voy a hacer un paro para generar discusión, para que me pregunten y para que podamos ir profundizando en el tema. La primera variable que nos sitúa, que los autores nos presentan, es el tema de la estabilidad. Dice, en la medida en que las políticas son estables en el tiempo, pero no se debe confundir estabilidad con rigidez. Contar con políticas estables no significa que las políticas no puedan cambiar en lo absoluto.
sino más bien que los ajustes respondan a cambios de las condiciones económicas o a consistencias de las políticas, más que al proceder político. Bueno, aquí el tema de estabilidad, yo creo que es muy importante. Digamos, estabilidad, yo siempre la he referido al tema de la institucionalización de procesos, los cuales me permite a mí hacer una evaluación continua de la política pública sin que yo la elimine, sino que yo vea cuáles son las lecciones aprendidas en su diseño, ejecución y evaluación, lo cual es muy importante. Digamos, sabemos que el tema de las políticas públicas no pueden ser rígidas. Digamos, hoy la formulo, mañana se ejecuta y pasado mañana se evalúa. No, así no se pueden trabajar las políticas públicas. Las políticas públicas yo las tengo, digamos, desde el mismo momento que yo estoy diseñando, decidiendo por una política pública, ahí ya estoy involucrando el tema sociopolítico y económico del país. Tengo que manejar estadísticas, tengo que hacer modificaciones en el tema de contexto de país, en fin. Entonces, pero en el fondo, el término estabilidad lo que me permite es algo que muy importante que yo siempre digo. Estabilidad está asociada al tema de la institucionalización y consolidación de procesos. Siguiente, por favor. La adaptabilidad. Considerar que es posible ajustar las políticas cuando éstas fallan o cuando las circunstancias cambian. Esta es la otra cara de la moneda de la estabilidad. Las políticas deben de ser lo bastante flexibles para poder responder a los cambios, pero no tanto que sean susceptibles de manipulaciones políticas. Aquí es un tema, digamos, por ejemplo, yo siempre pongo ejemplos para que la persona que está escuchando lo pueda asociar de mejor manera. El tema que cuando yo tengo que saber muy bien que cuando estoy formulando una política, debo de saber que la coyuntura económica, social y política en una región, en un departamento, puede cambiar de la noche a la mañana. Entonces, la política pública se tiene que adaptar. Digamos, la primera variable es estabilidad. La segunda es adaptabilidad. Entonces, la política pública se tiene que adaptar a las nuevas condiciones económicas, sociales y políticas, y entonces establecer nuevas estrategias de acción para lograr en términos de eficiencia y eficacia. Siguiente, por favor. La tercera, coherencia y coordinación. La política en cierta medida debe identificar políticas afines y son productos de medidas bien coordinadas. Yo creo que aquí el tema es que, por ejemplo, el tema de la coordinación me relaciona a mí inmediatamente al tema sobre planificación. El tema, entonces, quiere decir que la coherencia y la coordinación de políticas públicas debe de ser coherente ¿a qué? Coherente digamos, a la misión, a la visión ya de la institución, a los objetivos generales ya de la institución como tal. Tiene que ser coherente con lo que
con lo que es la razón de ser ya de la institución. Y entonces, por lo tanto, hay un link con el tema de la planificación. Digamos, el tema ya de la planificación, ustedes sabrán mejor que yo que está trazada en el corto, mediano y largo plazo, y que esto me da las pautas para tomar decisiones, no solo para el presente, sino que para el futuro. Ese es un tema, yo creo que bastante importante. Siguiente, por favor. La calidad de implementación y ejecución. La política pública debe tener altos grados de eficiencia y eficacia para el logro de los objetivos y cumplir a cabalidad con la población objetivo. Fíjense que cuando yo estoy trabajando una política pública, yo no solo estoy pensando en el diseño, en la ejecución y en la evaluación, sino que yo estoy pensando cómo se va a implementar, cómo lo voy a ejecutar y por sobre todas las cosas, cumplir a cabalidad con la población objetivo. Fíjense que ese es un tema clave. ¿Para qué? Para que el resultado inmediato de esa política pública tenga el éxito deseado que me ha permitido a mí tomar la decisión para generar una política pública. Ese es un tema clave, digamos. Si no está llegando a la población objetivo, tengo que hacer una evaluación y de cuestionarme cómo, por qué no se ha logrado ese objetivo. Siguiente, por favor. La quinta, orientación hacia el interés colectivo. La medida en que las políticas procuran el interés público, promuevan las políticas, el bienestar general o canalizar beneficios privados hacia individuos, acciones o regiones específicas, esta dimensión guarda una estrecha relación con la desigualdad, ya que los miembros de la élite tienen la influencia económica y política para modificar decisiones políticas y hacer que los favorezcan apartándolas del interés general. Aquí, digamos, una característica de la política pública es que tiene que estar orientada al interés colectivo. Digamos, una política pública, ya lo vamos a ver dentro de poco, cuando se genera una política pública, digamos, hay unas variables antes de la realización o del diseño de la política pública. Vamos a encontrar varios problemas en la sociedad que pueden ser económicos, sociales, políticos, culturales. Y entonces hay un conjunto como de especialistas que deciden que uno de esos problemas económicos, sociales, políticos y o culturales o bien de medio ambiente tiene que salirse y es identificado y se convierte en un problema público. Eso ya lo vamos a ver dentro de la exposición. Bueno, entonces ese tema sobre el problema público, una de las temáticas más importantes es que tiene que atender el interés colectivo. Ese es un tema clave, digamos, para poder responder a las necesidades de la población. Siguiente, por favor. En términos de eficiencia, dice, en la medida en que las políticas responden a la asignación más productiva de recursos escasos,
esta característica va de la mano con el grado en que se tiene en cuenta el público, ya que favorece a sectores específicos en detrimento del interés general. Constituye por lo general una asignación ineficiente de recursos. En términos, digamos, una política pública, cuando se decide trabajar por X, Y tema, en términos de eficiencia, tiene que ser la posibilidad que en términos financieros, en términos de recursos humanos y en el logro de los objetivos, ser eficiente en el espacio y en el tiempo. Recuérdense que la política pública no puede ser eterna, sino que tiene un inicio y tiene un final. Por eso es que la política pública tiene un ciclo de vida, digamos, tiene su antes, tiene su durante y su después. Siguiente, por favor. Bueno, las características antes mencionadas, principalmente la estabilidad, la adaptabilidad y la coherencia y coordinación, contribuirán a la toma de decisión para determinar si la política pública en la formulación cumple con las características antes mencionadas o si corresponde formular otro tipo de instrumento de gestión. Yo lo dejaría hasta aquí momentáneamente para generar un espacio como de 5 minutos, 5 o 7 minutos, por si alguien de los colegas quiere hacer algún comentario sobre lo que estamos viendo hasta el momento. Pido la palabra. Sí, Herbert. Muy amable, muchas gracias. Buenos días, qué gusto saludar. El comentario que yo tengo es acerca de las políticas públicas en cuanto a la resolución de múltiples necesidades, intereses y preferencias. En un momento dado esto, pues por lo que usted decía de la rigidez y creo que esto va muy de la mano de acuerdo a las demandas. Entonces sí me gustaría tal vez que usted nos dijera un poquito acerca de esto en cuanto a políticas públicas a mediano y a largo plazo, qué sucede con los instrumentos con los que se evalúan. Hay que concluirlos y determinar si estos llenan o no o satisfacen la eficiencia, eficacia de la política hasta el final o se pueden cambiar de alguna forma en su momento oportuno. Gracias. Bueno, Herbert, es una interesante pregunta. Yo creo que la política pública, como yo lo dije, es que una de las virtudes de la política pública es que yo la puedo evaluar en el antes, durante y después. En el antes significa cuando yo estoy diseñando una política pública. En el durante es cuando yo estoy ejecutando esa política pública. Y en el después, cuando se ha finalizado de ejecutar esa política pública. Yo creo que por la dinámica de la generación de la política pública, el tema de evaluación es muy importante porque te permite evaluar, digamos, procesos administrativos internos, te permite evaluar si la asignación presupuestaria fue la correcta, si el recurso humano designado para el diseño o ejecución de la política pública es el adecuado, si la población meta que va destinado a esa política pública está bien definida, si los indicadores
de gestión de la política pública están bien formulados. Entonces, digamos, por eso es que yo digo que la política pública es una cuestión dinámica, no es estática, y lo que me permite hacer es hacer correcciones en el camino, pero esas correcciones definitivamente tienen que ser evaluadas. Mucho ojo con lo que voy a decir, que no trasgreda la ley normativa interna ya de la institución, que no sean decisiones de corazón, sino que decisiones debidamente planificadas, argumentadas según ya la legislación interna, y por sobre todas las cosas que se evalúe con la población objetivo. Digamos, ese es un tema, yo creo que muy importante en el presente siglo. Gracias, Herbert. ¿Alguien más? Maestro Molina, si me permite, por favor. Sí, Carlos. Fíjese que hablando precisamente con la situación de la temporalidad que habla de la ejecución de la política, el antes y el después, ¿cómo entonces ya saber que una política es madura para poderla ya echar a andar? Pienso que cuando usted dice que la política es algo que no se puede echar a andar inmediatamente, política gubernamental, ¿no también eso es parte de la burocracia? Mira, Carlos, yo creo que, la política pública, por sus virtudes o sus características, la política pública tiene que tener una temporalidad, debe de tener una fecha de inicio y una fecha como de final. ¿Por qué? Porque la política pública en su esencia se origina o se diseña una política pública para resolver un problema, o bien para mitigar un problema. Que la política pública tenga como que la suficiente solidez institucional, que la política pública tenga la suficiente fuerza presupuestaria, los recursos humanos posibles, y por sobre todo que la población objetivo esté sabida de la ejecución de esa política pública. Yo creo que hay una serie como de variables interesantes ahí, Carlos, en tu comentario, que hay que ponerlo sobre la mesa. Digamos, no solo es el tema de la burocracia, sino que es el tema de la visión que se tenga sobre cómo va a incidir la política pública sobre la población objetivo. No sé si más o menos te pude ayudar a resolver tu duda, Carlos. La verdad me quedó corto un poquito la temporalidad. Entonces, ¿cuándo aplicamos? ¿Cuándo ya es maduro ya aplicar la política? No, es que es que en el momento que cuando tú identificas un problema en la sociedad, tú la conviertes en un problema público. Ese problema público se va a convertir en una política pública. Entonces, esa política pública, cuando tú estás haciendo esa elaboración de la política pública, tú le vas a asignar un tiempo determinado. Digamos, CGPLAN recomienda que una política pública debe de tener un rango de 10 años. ¿Para qué? Para que se permita evaluar en diferentes fases en su diseño, ejecución
y en el tema ya de la finalización ya de la política pública. Bueno, entonces yo creo que un punto muy importante, Carlos, es que cuando tú estás decidiendo sobre una política pública, esta temporalidad es de 10 años según CEGEPLAN. Hay otros programas que son de cada 5 años, cada 8 años, pero depende de la decisión de la institución, pero sí es recomendable que sea más de 5 años para que me pueda permitir visualizar cuáles son los problemas encontrados y cómo poderlos resolver. Digamos, ese es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque, digamos, hay un año cero, que es el tiempo de cuando yo estoy implementando la política pública. Tengo que tener un objetivo general, tengo que tener objetivos específicos, instrumentos de gestión, en fin, una serie como de variables. Entonces, digamos, cuando yo ya estoy ejecutando esa política pública, puedo, digamos, finalizando el primer año, puedo ir evaluando cómo se está incidiendo, cómo van todos los instrumentos de gestión, si son los más adecuados, si el tema presupuestario, si por ejemplo el tema de la macrolocalización con la microlocalización, el documento primario fue lo más adecuado, si se contó con toda la información estadística para lograr tener toda la información confiable para la incidencia ya de la política pública. Así es, Carlos. Ahora, más claro. Ok, de acuerdo. Gracias por la ampliación. Bueno, Carlos. Bueno. Buenos días. Buenos días. Buenos días, licenciado Roberto. Le saluda la licenciada Suseli Orozco con la Facultad de Farmacia, con una consulta y felicitaciones por tan interesante tema. En relación a las políticas públicas, como usted bien lo decía, van vinculadas obviamente a una problemática nacional y pues tal vez solo en el ejemplo tan específico y clave que tenemos con la seguridad alimentaria y la desnutrición, ¿verdad? Que estamos ya alrededor del 50% de nutrición crónica infantil en Guatemala. Me llama la atención, ¿verdad? La manera de cómo poderlo vincular. O sea, sabemos que a través de los POAS tenemos los ODS, Hambre Cero y otros. Sin embargo, no es suficiente, ¿verdad? Para fomentar esa vinculación de las políticas públicas del país con nuestros POAS. Entonces, ¿cuál sería su recomendación? ¿Verdad? Me llama la atención el hecho de que uniendo nuestras 3 unidades ejecutoras, somos alrededor de, ¿qué le puedo decir? 150 metas o más anuales, ¿verdad? En los últimos 5 años, las metas asociadas, digamos, a seguridad alimentaria, siendo nuestra función social como Universidad de San Carlos de Guatemala, le puedo decir son muy pocas, ¿verdad? Las actividades y planificaciones vinculadas a esta problemática que afecta al país. Entonces, ¿cuál sería su recomendación, digamos, en este tema puntual de cómo podemos nosotros fomentar como planificadores o impulsarla, ¿verdad? Siendo que tampoco tenemos una iniciativa de ley aún para esta temática. Gracias. Bueno, Suseli, ese es un tema, yo creo que bastante interesante, el tema sobre seguridad alimentaria. Yo creo que es un tema estructural de país. En primer lugar, yo creo que el tema sobre seguridad alimentaria debe de nacer, digamos, como una necesidad de Estado para poderlo combatir en el corto, mediano y largo plazo. Para lo cual, digamos, a nivel del organismo ejecutivo está la CESAN. La CESAN es
es una secretaría, pero arriba de esa secretaría tiene múltiples instituciones como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el MAGA, el MIDES, que están contribuyendo al tema de la seguridad alimentaria. Bueno, pero tu pregunta es la clave. ¿Cómo organizar o cómo planificar de mejor manera el tema de de asegurar seguridad alimentaria para todos y para todas? Yo creo que uno de los principios ya de planificación que yo lo veo desde mi perspectiva es que se debe de priorizar regiones de país, digamos, priorizar, como el estado de Guatemala oficialmente tiene 8 regiones de país. Entonces, yo creo que la optimización de los recursos financieros en el tema de seguridad alimentaria no deben de regirse a nivel macro, sino que se deben de trabajar a nivel regional. ¿Para qué? Para poder optimizar mejor los recursos y para poder saber muy bien cuáles son las capacidades locales. Pero en esas capacidades locales yo creo que hay un tema que todavía está muy marginal en la discusión desde mi perspectiva, desde como yo lo veo. En la medida que los consejos de desarrollo urbano y regional, que en la medida que las corporaciones municipales se involucren en el tema de la seguridad alimentaria y que se vincule, digamos, con las 150 metas que tú me mencionaste, para lograr incidir de una manera tal, porque hay un principio de las características que yo mencioné. Tiene que ser estable en el espacio y en el tiempo. Saber el tema de la adaptabilidad y la coherencia. Pero entonces yo me pregunto, digamos, el tema del POA es un buen instrumento como de planificación, pero ahora yo siempre me hago la siguiente pregunta cuando yo he estado vinculado con el Estado. ¿Será que el POA me permite a mí hacer una evaluación certera de la situación de la seguridad alimentaria, o bien cuáles son los otros instrumentos importantes que yo necesito tener para mejorar el tema de la planificación estratégica? Porque en la medida en que yo vinculo a los consejos de desarrollo, a las corporaciones municipales, yo las hago responsables, no solo la CESAN, sino que el tema de la Universidad de San Carlos y más instituciones que están involucradas en el tema, en el corto, mediano y largo plazo, yo creo que se puede hacer como que una incidencia bastante interesante. Eso quiere decir que tengo que ser bastante coherente en mi planificación en el corto, mediano y largo plazo, para lo cual un tema muy importante es que hay que evaluar constantemente, digamos, cómo se está llegando a la población objetivo, que es el tema de la gran desnutrición que hay en nuestro país. Gracias por tu pregunta, pero no sé si logré responder.
Sí, muchísimas gracias. Está claro ahí también el tema que usted menciona de vincular otras entidades, ¿no? Lo cual, pues sí, es importante porque se hace a través de la extensión, pero pienso que ahí hay una gran área de oportunidad, como usted lo menciona. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno. Pido la palabra. Pido la palabra. Sí, Herbert. Sí, muchas gracias. Tal vez refiriéndome, estimado licenciado, a la pregunta que hizo la licenciada Suseli. Considero que las políticas públicas también hay que recordar que tienen desventajas, ¿verdad? Entonces no siempre responden a las necesidades de las personas a quienes supuestamente están dirigidas. Yo creo que en este caso, por los componentes que tiene una política en cuanto a lo que ustedes ya mencionaron, digamos el gobierno, las diferentes entidades del mismo gobierno como CESAN, CODES, CODEDES, etcétera, y la misma población a quien va dirigida, muchas veces considero que no se toma ese último componente, que es la población. Entonces muchas veces fallan porque se hacen estrategias, se hacen actividades dirigidas a ellas, pero no se tiene la cultura ni la educación para que ellas sepan qué hacer con lo que se les está dando y que comprendan realmente cuál es la importancia y lo fundamental que es, digamos, nutrir al niño y de qué forma nutrirlo. Yo creo que sí habría que hacer más estudios en la población a modo de determinar qué es lo que está fallando allí también. Y no solo ahí, pues, en los demás componentes, como decía usted, las están en cuanto a sus políticas y en cuanto a cómo se transmiten hacia los otros grupos. Pero sí considero que es importante también tomar en cuenta a la población, que es otra de las a quien va dirigida la política. Gracias. Sí, Herbert, totalmente de acuerdo con comentar. Voy a continuar con la presentación. Vamos a intentar en la siguiente parte seguir con el trabajo. Siguiente, por favor. En el punto número 4, aquí vamos a trabajar el punto número 4, 5 y 6. ¿Qué es un problema público? Yo creo que yo le digo, yo siempre he dicho que encontrar un problema público y saberlo diagnosticar, uno ha avanzado en un 50% en la formulación y ejecución de la política pública. Me indica que un problema público se entiende a partir de la distancia que existe de una situación dada que se considera deficiente y que afecta negativamente a toda la población, segmentos o sectores de la población en un determinado territorio. Aquí es muy importante, digamos, cuando yo estoy definiendo el tema sobre el problema público, que cuando yo lo extraigo ya de la estructura de país y yo identifico, digamos, como dice Suseli, el tema sobre seguridad alimentaria. Entonces, yo lo saco para convertirlo en un problema público. Entonces, ese problema público tiene dos fases. Una, tiene una fase de datos nacionales que yo lo voy a trabajar en los 22 departamentos con los 340 municipios de Guatemala. Entonces, pero en el tema de la microlocalización, entonces ahí yo voy a sacar estadísticas, datos de una estructura piramidal, cuántos niños, cuántas mujeres, cuántos hombres son los más afectados según ya la estructura piramidal. Bueno, pero después, en esa macrolocalización, yo voy a identificar, digamos, cuáles son los municipios más afectados y por lo tanto cuáles son los departamentos más afectados. Bueno, entonces, esa es la macrolocalización. En la microlocalización
como yo sé que para a veces lograr una mejor cobertura, yo debo de decidir que la política pública lo voy a trabajar en la región, por ejemplo, nororiente del país. Entonces voy a trabajar las regiones, las que componen Zacapa, Jutiapa, Chiquimula, Santa Rosa, etcétera, etcétera. Bueno, toda esa región, la de nororiente. Bueno, entonces ahí voy a tener esa microlocalización. En esa microlocalización yo tengo que especificar cuáles son las áreas o cuáles son los municipios que yo debo como de trabajar más a fondo para lograr en el espacio y en el tiempo superar algunas deficiencias en el tema de seguridad alimentaria. Entonces, no solo me va a corresponder el tema, digamos, el apoyo del tema de seguridad alimentaria por el organismo ejecutivo, sino que tengo que buscar varias unidades ejecutoras fuera del organismo ejecutivo que me van a ayudar como de colaboración y de ayuda continua, y entonces voy a necesitar de las corporaciones municipales, de los consejos de desarrollo para lograr, digamos, mecanismos de acción en el espacio y en el tiempo. Siguiente, por favor. Para la identificación de un problema público hay varias variables que yo debo de tomar en cuenta. Digamos, carencias objetivas de la sociedad, lo cual puede ser verificable a través de análisis e información primaria y secundaria. Eso es lo que yo insisto, que uno para convertir un problema social, económico, político, ambiental o cultural, uno tiene que tener la información suficiente, información primaria, información secundaria, datos estadísticos actuales. Esos datos estadísticos tienen que salir de fuentes nacionales como el Instituto Nacional de Estadística. La segunda variable es cuando actores con poder e influencia califican un problema público, es decir, tienen la capacidad de movilizar actores para identificar el problema. Digamos, hay un problema de agua en una región, en un municipio, y recuérdense que cuando hay una movilización y se hace una demanda ante una corporación municipal sobre la necesidad de la implementación de agua potable, entonces ya la corporación municipal se va a ver obligada a tomar decisiones para generar una política pública municipal. Eso es otro tema muy importante. Y la tercera variable es cuando se hace posible el problema público y se instala en la agenda pública. Se debe evaluar el ente rector que intervendrá en la solución del problema si existe un marco legal y normativo cuya observancia debe cumplirse. Aquí es algo muy importante. Digamos, según la ley del organismo ejecutivo, son los ministerios los responsables de hacer política pública, porque son los entes rectores. Bueno, entonces yo lo voy a poner sobre la mesa, digamos, cuando se generan políticas institucionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ¿quién es el ente superior? Es el Consejo Superior Universitario. Bueno, entonces es el Consejo Superior Universitario que trabaja sobre determinadas políticas institucionales, pero para tomar esas políticas institucionales indudablemente tuvieron que hacer como que un diagnóstico, tuvieron que saber muy bien cuál era como que toda
toda la problemática que había y cómo a través de acciones establecer estrategias de acción para lograr superar esos grandes problemas. Y si no, esas políticas institucionales pueden ser para los próximos 5 años. Entonces, en esos 5 años a uno le va a permitir evaluar si esa toma de decisiones administrativas, políticas del Consejo Superior Universitario fueron las más adecuadas y ver cómo es que a través de las lecciones aprendidas se pueden hacer correcciones en el espacio y en el tiempo. Eso es muy importante. Siguiente, por favor. La definición de políticas públicas. Ese es un tema para mí controversial, ¿va? Porque según mi perspectiva, según lo que yo veo en la sociedad, lo que yo observo en la sociedad, según mi experiencia, yo voy a formular, voy a definir una política pública. Pero hay un autor que vive en Colombia, Roth, es de apellido Roth, dice que varios son los autores que proponen una definición sobre políticas públicas, cuya diferencia responde a los enfoques, ángulos de análisis o puntos de observación de las mismas. En este sentido se pueden analizar desde la sociedad, desde el Estado y las teorías mixtas o intermedias. Siguiente, por favor. Entonces, en el tema de la definición de las políticas públicas, hay unas teorías centradas en la sociedad. El Estado es considerado como una variable dependiente de la sociedad. Es el estado de las relaciones de fuerza entre, según unos, las diferentes clases, fracciones de clase o naciones, según otros individuos o grupos, que determinan la elección de las políticas desarrolladas por la institución estatal. Siguiente, por favor. La segunda idea son las teorías centradas en el Estado. Tiende a ser independiente de la sociedad. El Estado funciona como selector de las demandas de un proveedor de servicios. En estas teorías son los individuos y los grupos que ocupan el Estado quienes determinan de manera esencial las elecciones en materia de política pública. Aquí, digamos, hay dos vertientes diametralmente opuestas. El tema de la formulación de políticas públicas por parte del Estado y otra, la formulación de políticas a partir de la sociedad. Digamos, es la sociedad la que le dice al Estado qué es, cómo se debe de formular una política pública y su incidencia. Pero la tercera, que es la siguiente, por favor, son las teorías mixtas o intermedias. Esa es la que, digamos, desde finales del siglo pasado e inicios del presente siglo se está abordando mucho en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas. Deben de ser teorías mixtas, digamos, donde la participación del Estado con la sociedad debe de ser un elemento estratégico para el éxito en la formulación de las políticas públicas. Y no solo en la formulación de las políticas públicas, sino que también por el tema de la incidencia en resolver un problema que está inmerso en la sociedad y que la participación de la sociedad es algo importante para que el Estado sepa escuchar y que sepan actuar de manera coordinada. Digamos, esta teoría mixta, yo creo que me permite a mí tener una visión amplia
digamos, no le estoy quitando como que la responsabilidad del Estado, pero tampoco no le estoy dando toda la responsabilidad a la sociedad, sino que tengo que tener un punto medio para el logro de los objetivos concretos, que es la solución de los problemas estructurales del país. Siguiente, por favor. Y por último, es el tema de la evaluación de la política pública. Yo creo que ese es un tema, yo creo que bastante importante. Miren, cuando se formula una política pública, tiene que ir de la mano el tema de la evaluación de la política pública. La política pública tiene 5 fases, como dice la Filomena número 22. La última es la evaluación. Se revisará la función principal de la evaluación, en qué momentos del ciclo de la política pública debe realizarse la evaluación, qué es el seguimiento o monitoreo y cuándo este debe de realizarse. El tema, algo que por mi experiencia, yo siempre he trabajado, que la evaluación tiene que estar inmersa en el antes, durante y después del proceso de la política pública. ¿Por qué? Porque me va a permitir a mí hacer correcciones, hacer modificaciones, tener siempre presente que el término evaluación no es castigo, sino que el término de evaluación es poner sobre la mesa lecciones aprendidas, lo positivo y lo negativo, ver cuáles son las mejores acciones que se están llevando a cabo. Por eso es que la evaluación, cuando yo estoy diseñando una política pública o un tema general, yo lo tengo que evaluar. Yo tengo que preguntarme si está bien hecho, si está el diseño de la política pública está acorde con las necesidades del país, si está enteramente contextualizado como que toda la problemática que yo estoy abarcando. En fin, una serie de preguntas que yo me tengo que hacer en el tema, en el antes, digamos, en el diseño de la ejecución de la política pública. Digamos, cuando yo estoy encontrando un problema público, yo lo tengo que evaluar. Si las cifras, si los datos estadísticos, si toda la información que yo tengo a la mano es suficientemente clara para convertir un problema en un problema público, entonces ese es un tema clave. En el momento ya que la institución decidió formular esa política pública, entonces en su ejecución yo tengo que evaluar en diferentes momentos esa ejecución de la política pública en términos financieros, en términos administrativos. Recuérdense que la parte administrativa, muchas veces la persona que está involucrada en una institución a veces se pierde porque no conoce los reglamentos internos para el tema presupuestario. Hay que saber muy bien cuáles son las fechas mínimas y máximas para la ejecución presupuestaria. Ese es un tema clave en la formulación de una política pública. El tema de la contratación de personal también, que va inmerso en la ejecución ya de la política pública, en el trabajo de campo, digamos, cómo es que yo voy a atender a la población objetivo,
cómo es que la población objetivo está inmersa en el asunto público de la formulación de esa política pública, cómo es que se debe de empoderarse a la sociedad, a la comunidad, para que esté enterada sobre las características de esa política pública. Bueno, después en el tema de la evaluación final, digamos, cuando yo estoy terminando con un proceso ya de la política pública, entonces yo debo de poner sobre la mesa el tema, bueno, ¿qué tengo que evaluar? ¿Cuál es el papel de la evaluación? ¿Para qué? Para tener lecciones aprendidas para el futuro inmediato. Siguiente, por favor. La función de evaluación es producir información útil para los tomadores de decisión y para retroalimentar las acciones de política pública. La función se divide en sumativa y formativa. Digamos, la sumativa dice si se debe de continuar o no con el programa, con la política pública, si es una función formativa, tiene por objetivo como que va a proporcionar información para mejorar el objeto evaluado. Aquí, digamos, hay otro tema muy importante. Se evalúa para que los tomadores de decisión sepan qué es lo que se está haciendo, cómo está la situación del hoy y cómo se puede mejorar para que el mañana esté mejor. Digamos, eso tal vez en un sentido demasiado como de metáfora, pero es así. Digamos, cuando yo he participado en evaluaciones de diversos programas, se conoce cómo es que se está trabajando, cómo se trabajó y cómo se puede mejorar. Digamos, ese es un tema clave. ¿Para qué? Para que los tomadores de decisión tengan los datos lo más cercano a la realidad posible. Mucho ojo con eso. Y esos tomadores de decisión no solo son, digamos, como que el ente superior, digamos, un ministro sino que también la parte de la población objetivo, la junta directiva de una comunidad tiene que saber muy bien para tomar decisiones en una asamblea. Siguiente, por favor. Para el autor Roth, dice la evaluación responde a las preguntas siguientes. ¿Cuándo se evalúa? ¿Para qué? ¿Y qué se evalúa? ¿Y quién evalúa? Digamos, ¿cuándo se evalúa? Yo ya lo expliqué que hay varios momentos, antes, durante y después. Yo nunca recomiendo que la evaluación sea al final, porque me voy a perder de todo el desarrollo del proceso de la ejecución de la política pública, del diseño de la política pública, sino que hay diferentes fases donde yo tengo que involucrar el tema de evaluación, digamos, para lograr altos grados de eficiencia y de eficacia. ¿Para qué y qué se evalúa? Se evalúa, digamos, algo que yo siempre pongo sobre la mesa, es que en la política pública se trabaja, hay un objetivo general y hay 3 o 4 objetivos específicos. Ahí es donde yo me voy a enfocar en una primera fase, cómo es que se está trabajando la política pública en función de mis objetivos, tanto del general como de los específicos. ¿Por qué? Porque de los objetivos específicos voy a sacar indicadores, metas, programación de
de trabajo con la población objetivo. Entonces tengo que evaluar los instrumentos, el tema presupuestario, si los tiempos de ejecución están bien, qué está pasando en una coyuntura X, Y, Z, y que por lo tanto me puede atrasar en la ejecución de la política pública. Entonces debo de saber priorizar acciones, etcétera, etcétera. ¿Y quién evalúa? Digamos, aquí en quién evalúa hay tres perspectivas, las que yo manejo. Digamos, hay una perspectiva interna que es de la institución como tal. Ellos son los encargados de evaluar. Y ahí evalúan, digamos, el tema sobre el recurso presupuestario, el tema si el POA se va a cumplir o no, cuáles son los problemas encontrados. Hay una segunda clasificación o un término como de evaluación que puede ser una evaluación mixta entre interna y externa, donde me permite a mí que las personas externas me puedan involucrarse con los temas internos ya de la institución, en el tema de la formulación de esa política pública, y para involucrarse y para toma de decisiones futuras. Digamos, ese es un ente, digamos, que recomienda qué acciones hay que hacer. Pero hay una tercera, donde hay una evaluación meramente externa. Entonces, donde generalmente esas evaluaciones son porque han tenido esa institución, ha dado otorgamiento financiero a una entidad, puede ser nacional, puede ser ya de la iniciativa privada o bien puede ser ya del sector oficial, y entonces esos evaluadores externos van a medir el tema del rendimiento del proyecto, de la política pública, a ver cómo se está realizando. Siguiente, por favor. Cuando se evalúa, insisto, en el antes, durante y después. Siguiente, por favor. Cuando se evalúa, dice, hace referencia al proceso de la política que puede ser antes, durante y después. Siguiente, por favor. ¿Para qué y qué se evalúa? Precisa las finalidades de la evaluación para determinar el objeto a evaluar y el tipo de evaluación que se requiere. Siguiente. ¿Quién evalúa? Eso ya lo expliqué, que hay tres modalidades de evaluación: una interna, una mixta y una externa. Siguiente. Dice Osuna y Márquez definen la evaluación como una aplicación de procedimientos de investigación social para valorar la conceptualización y el diseño de la política pública, la gestión, la ejecución y la utilidad de los programas de intervención social. Describe cada momento de la evaluación de la siguiente manera. Siguiente. La evaluación conceptual o de diseño analiza el diseño del programa, su racionalidad y su coherencia. Ese es un tema bastante importante. Dice que la racionalidad se mide a través de la relevancia, de su pertinencia, de su coherencia, algo que ya hemos visto en el inicio de la presentación. O sea, en el tema que no, si ustedes ven, no hay un divorcio entre formulación y evaluación. Digamos, ese es un tema importante. O sea, yo no puedo inventar cómo voy a evaluar
si yo no conozco el tema de la formulación de la política pública, algo que yo siempre he dicho. Cuando uno está formulando una política pública, uno siempre tiene que trabajar simultáneamente en el tema de la evaluación de la política pública. ¿Por qué? Porque me permite a mí tener una perspectiva más amplia en el campo de acción de la política pública. O sea, no es exclusivo de una sola persona en que formula y otra persona que evalúa, sino que lo óptimo es que la persona que está formulando simultáneamente deba de conocer sobre evaluación. ¿Por qué? Porque siempre cuando formulas, siempre se tiene que preguntar, bueno, dentro de 5 años posiblemente yo no esté involucrado en este proyecto, pero seguramente los evaluadores van a estar trabajando por A, B y Z consideración. Entonces yo tengo que tomar siempre esos conocimientos para tener la solvencia y la perspectiva en el espacio y en el tiempo. Siguiente, por favor. La evaluación de gestión y ejecución del programa consiste en examinar la forma en la que se gestiona y ejecuta el programa. Estudia la organización, los procedimientos y los criterios de funcionamiento interno. Digamos, hay una parte muy importante. Cuando yo estoy formulando una política pública, tengo que simultáneamente hacer una evaluación de gestión si lo que yo estoy formulando está adecuadamente normado, si está legalmente autorizado por la institución donde yo estoy laborando, si yo tengo que conocer el andamiaje institucional para saber muy bien que cuando yo estoy ejecutando ese programa tiene que estar en sintonía con los fines y con las metas de la institución. Siguiente, por favor. La evaluación de los resultados e impactos tratan de conocer hasta qué punto la política o programa aplicado está consiguiendo los objetivos establecidos. Entonces dice, tengo que hacer una evaluación de resultados y una evaluación de impacto. Una evaluación de resultados, dice, hace referencia a los objetivos más inmediatos y directos. Analiza los efectos entre usuarios y los beneficiarios. Y la evaluación de impacto se refiere al efecto, consecuencia más general del programa y a los cambios generados en la población y su contexto. Fíjense que eso es una tarea bastante difícil, pero a su vez bastante interesante. ¿Por qué? Porque esa evaluación de los resultados y la evaluación de los impactos me va a permitir sacar a mí lecciones aprendidas. Lo bueno, lo malo, los desajustes, el tema del contexto nacional, en qué medida afectó o bien favoreció, en qué medida la población se pudo involucrar en los asuntos ya de la política pública, si el ente superior pudo saber o pudo conocer muy bien cuáles eran las necesidades y cuál fue la conexión entre el Estado y la sociedad para generar un buen link entre el Estado y la sociedad para que la población objetivo tenga el mejor éxito posible. Siguiente, por favor. Ahora, eso yo quiero que lo analicen, porque fíjense que hay varios criterios que son importantes en el tema de la evaluación. Algo que yo siempre insisto, que la evaluación
va muy pegada con el tema de la formulación. No puede haber un divorcio. En el momento de la evaluación dice evaluación conceptual o de diseño. Ese es en el antes. Entonces, ¿cuáles son los 3 criterios más importantes? Relevancia, pertinencia y coherencia. La relevancia dice evalúa el diseño. Digamos, cuando yo estoy trabajando el tema ya del problema público. Pertinencia, si es pertinente los objetivos que yo estoy señalando, que yo estoy trabajando, tanto el objetivo general como los objetivos específicos. La coherencia, evalúa las estrategias y los instrumentos de política. Eso es en el antes, en el diseño de la ejecución de la política pública, en el diseño antes, cuando yo no he ejecutado, sino que yo estoy formulando la política pública. En la evaluación de gestión o de implementación, me tengo que enfrentar o trabajar con 2 criterios, eficiencia y eficacia. Eficiencia, el logro de los objetivos. Digamos, si la pertinencia de los objetivos está lo suficientemente claro para en términos de eficacia, y en términos de eficiencia el recurso, el uso de los recursos según lo planificado, digamos, el recurso financiero, el recurso humano, digamos, cómo es que todo el ciclo de lo programado está bien sustentado para lograr el éxito posible. Ahora, el último, los resultados e impactos de la política pública, bajo dos criterios importantes, el resultado y el impacto. Dice, analiza los objetivos y los efectos generados. Y la otra, el impacto, efectos o consecuencias más generales ya del programa. Entonces, eso me da a mí los criterios muy generales, pero que yo puedo comenzar con esos criterios para hacerme muchas preguntas para lograr responder adecuadamente el éxito o los cuellos de botellas encontrados en el diseño, ejecución y evaluación de la política pública. Siguiente, por favor. Dice, la perspectiva temporal de la evaluación se relaciona con las siguientes fases del ciclo de la política. La fase del diseño es antes, dice, se realiza antes de ejecutar una política, plan, programa o proyecto. Analiza también la funcionalidad de los mecanismos de gestión y seguimiento, la coherencia, línea de acción, eficiencia y eficacia. Siguiente, por favor. Eso voy rápido porque yo ya lo expliqué en el cuadro anterior. En el tema de la fase de la implementación intermedia o concurrente, digamos, en esta fase yo puedo hacer modificaciones, puedo hacer una evaluación intermedia, puedo medir resultados, puedo observar, puedo hacer proyecciones a futuro de los problemas encontrados o bien de los éxitos encontrados. Siguiente, por favor. Resultados e impacto permite evaluar el resultado, cambio o impacto del programa. Aquí es un tema muy importante. En la lógica del Estado, yo creo que esta parte última yo creo que es estratégica. ¿Por qué? Porque me va a permitir tomar decisiones a futuro si lo que yo estoy tomando fue lo más correcto posible, si no he encontrado como que cuáles son las lecciones aprendidas y cómo puedo mejorar futuras decisiones de políticas públicas que yo debo de hacer.
digamos, ese es un tema bastante importante. Otro tema importante también es los resultados e impactos, es sobre todas las cosas ver si la población que yo seleccioné fue realmente, cuál fue su impacto positivo hacia la finalización ya de la política pública. Siguiente, por favor. Es la bibliografía y bueno, ya con esto yo les agradezco su espacio y su tiempo. Tenemos más o menos unos 20 minutos para las discusiones de esta segunda fase. Espero no haberles aburrido y tienen la palabra ustedes. Muchas gracias a los colaboradores y especialmente pues, a René Villegas, que ha tenido la paciencia de pasarme toda la presentación. Bueno, entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Licenciado, buenos días. Le saluda Carmen Méndez de Digeu. En su experiencia, ¿usted nos podría decir algunas herramientas que son las más comunes o que pueden influir en la evaluación de una política pública? Algunas experiencias exitosas que usted conozca, tal vez como grupos focales, o qué es lo que se utiliza más para hacer la evaluación de del impacto de las políticas públicas. Ya, mira, Carmen, esas herramientas de evaluación, por ejemplo, cuando estuve como director de la Escuela de Ciencia Política, periodo 2002-2006, el SUCA me seleccionó para ser evaluador, parte del equipo de evaluación de una maestría en política de la Universidad de Costa Rica. Bueno, sobre esa experiencia, digamos, a nivel académico, yo creo que resultó importante porque en la Universidad de Costa Rica estuvimos trabajando con el equipo ya de la facultad que estaba dedicada al tema sobre la evaluación, sobre la ejecución de esa maestría. Bueno, entonces hicimos, digamos, varias fases como de herramientas. Una, la que tú dijiste, grupos focales. La otra son entrevistas directas. Otra fue tener toda la documentación posible sobre la ejecución de la maestría y sus cohortes. Y entonces, al final, para tener, digamos, varias perspectivas que nos permitieran tener como que un objetivo, como que una perspectiva más amplia. ¿Por qué? Porque no nos podemos trabajar únicamente solo con grupos focales. Tenemos que hacer entrevistas directas con los entes responsables, quiénes fueron directores antes, cómo es que ellos evaluaron, y una parte muy importante en el tema de las herramientas, uno tiene que hacer, digamos, a veces, aunque en este tiempo puede parecer algo raro, pero digamos, yo me recuerdo que en Costa Rica hicimos unas evaluaciones a las personas que estudiaron la maestría.
Entonces, a algunas personas los reunimos como grupos focales, otras entrevistas directas vía telefónica. ¿Para qué? Para hacer análisis comparado. Las herramientas, digamos, pueden ser múltiples, Carmen. Digamos, algo que no debes nunca de olvidar son los documentos técnicos producidos por la unidad. Eso me va a mí como que a revelar cuáles son los avances de gestión, cuáles son lo que se ha quedado en el tintero. Lo que tú dices, que los grupos focales y el éxito, algo que yo siempre he dicho, es el éxito radica en la selección del personal que voy a trabajar en los grupos focales. Digamos, cuál es su incidencia, cuál es su pertinencia, cuál es el grado como de involucramiento en el proyecto, si es central, si es marginal. Entonces, digamos, el escoger a las personas que van a estar involucradas en los grupos focales, en las entrevistas, digamos, cuando tú recabas toda la información técnica, tienes que tener tienes que sistematizarlo y después tienes que entrevistar a las personas. Y entonces esa selección de las personas yo creo que es un punto clave. Digamos, las herramientas me pueden servir, pero la clave es en la selección de las personas que yo voy a lograr entrevistar para tener información. Así es, Carmen. Gracias, licenciado, muy amable. Bueno. Pero sí, sigamos. ¿Alguien más? Bueno, Lilian, te doy la palabra. Sí, muchas gracias, licenciado, muy amable por tan interesante ponencia y por la anuencia en su participación. También le agradecemos por ser una ponencia tan clara, tan concisa y pues que nos ha transmitido bastante conocimiento. Agradecemos eso y pues por ello queremos darle un pequeño reconocimiento, para lo cual le doy el uso de la palabra al arquitecto Eddie Popa y voy yo a proyectar él. Gracias. Sí, muchas gracias, arquitecta Lilian. Pues sí, definitivamente agradecer al maestro Juan Fernando Molina por el valioso aporte y su magistral exposición sobre la formulación de políticas. Agradecer también a las autoridades y planificadores por el interés que han mostrado a esta conferencia. Y pues me permitiré dar lectura al reconocimiento que se le tiene el día de hoy y dice de la siguiente manera. La Coordinadora General de Planificación de la Universidad de San Carlos de Guatemala otorga el presente diploma de reconocimiento a el maestro Juan Fernando Molina, de la Escuela de Ciencia Política, por su participación como conferencista en el tema formulación de políticas, la cual se llevó a cabo el 23 de septiembre de 2022 y enseñada a todos. Lo firma su servidor como Coordinador General de Planificación y pues nuevamente muchas gracias, maestro, por su valioso aporte y compartir sus conocimientos en formulación de políticas para la Universidad de San Carlos. Sin duda será de gran utilidad para los acá presentes. Que estén bien, que pasen muy feliz fin de semana y nos estaremos viendo pronto. Buen día. Buen día a todos. Feliz día, compañero. Feliz día.